noches, bienvenidos nuevamente a este programa que dimos en llamar hace 141 ediciones Justicia y Sociedad. Hoy con el gusto, el honor y el orgullo de poder transmitir desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, agradeciendo a toda la gente linda, más allá de los invitados que vamos a presentar en un ratito, pero sí agradecer a esta posibilidad que entre Radio del Plata en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y FM 89.3 Santa María de las Misiones, a cargo de Marlene Whiplinger, a quien le agradecemos la posibilidad de estar transmitiendo esta noche, a su operador Juan Celaya. Para nosotros un gusto poder hacer verdaderamente federal a esta radio federal, a esta radio del Plata, que todos los miércoles a la noche de 22 a 24 nos permite hablar un poquito de los temas que hacen al mundo judicial y al mundo de la ciudadanía. Desde acá, desde Posadas, los saludamos a todos los que están en el piso en Buenos Aires, particularmente a Roxana Calabró. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, buenas noches. ¿Cómo va, Claudio? Se ve fantástica. Además, la imagen ahí en nuestro canal de YouTube del Plata. Bien? Perfecto, perfecto. En el Plata. De magia, la verdad. Sí. La radio es impresionante, la llegada que tiene la radio, más viva que nunca, y además por streaming. Estamos en el canal de YouTube del Plata M1030. Hoy haciendo este programa especial de Justicia y Sociedad desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, así que un abrazo enorme a la distancia, cortando las distancias, a los hermanos misioneros. Es un placer compartir este encuentro así desde la radio aquí en Buenos Aires, Claudio. Así es, la verdad te escucho muy muy bien, y si estamos saliendo lindo ya es demasiado para nosotros, para todos los que nos están siguiendo en vivo por YouTube y para aquellos que también por aplicaciones nos siguen, como siempre. Esperamos cuando vos los menciones, los mensajitos, porque tenemos regalos, tenemos sorteos, libro de Rubinsal, el curso Bola, como todas las noches de miércoles. Y bueno, nuestra intención siempre es que quede en la localía, ¿no? Así que aquellos que estén escuchando desde aquí, desde Posadas, que puedan mandar un mensajito de WhatsApp, como vos le vas a recordar, al 11 23 40 1030, para que se queden con estos lindos regalos. Y si te parece, vamos presentando a quienes hacemos el programa por un lado y a nuestros invitados de hoy también. Así es, bienvenidos al programa 141 de Justicia y Sociedad de este miércoles 25 de junio, hoy transmitiendo especialmente desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con la conducción del juez en actividad, doctor Claudio Fede. La puesta en el aire, Agustín Goyechea y Juan Natale, ahí en todos los controles. Juan, asistiendo a todos los winners en todos los lugares. En la producción está... Juan, que la verdad así es una es. función importantísima para que esto se logre. Fundamental. En la producción, hoy haciendo también la participación en las noticias Marcos López, las redes de la radio a cargo de Ignacio Ribarren, también en la operación del streaming, ahí comandando lo que es nuestro canal de YouTube del Plata M1030, Jan Natale, el equipo también compuesto por Gabriela Dilela, Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchi, a quien les abra en la locución Roxana Calabró. Y atención a los oyentes de todo el país y también los de Misiones y Buenos Aires, que hoy vamos a sortear el libro virtual La extinción del contrato, responsabilidad extracontractual derivada del contrato, de Jorge Boset Iturraspe y Miguel Piedecasas, de Editorial Rubinsal Culsoni, y el curso de Volab de International Legal Group. ¿Cuál es el número, el WhatsApp, para que ustedes ya dejen sus mensajes con el prefijo 011, aquellos que están en la distancia? 11 23 40 1030, 1030 como Radio del Plata, 11 23 40 1030, nos dejan sus datos y la preferencia si quieren el libro o el curso. También tienen un celular del programa para mensajes, que es el 11 3127 2696. Las redes del programa: Instagram, justicia.y.sociedad, su Facebook, Justicia Sociedad, la página web www.justiciaysociedad.com, y como les contábamos, nuestro canal en vivo a YouTube está en Del Plata AM1030. ¿Y cuáles son los invitados de esta noche, Claudio? Hoy están Hay dos que ya lo tenemos aquí en el piso, claro, y hay uno que va a salir por Meet. Así es, está la doctora Graciela Mana, que es jueza del Juzgado de Familia número 1 de Posadas, Misiones, máster en Magistratura UBA, docente Universidad Católica de Santa Fe. También el doctor Alejandro Gallandat Luzuriaga, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones. Ahí estamos viendo las imágenes de los invitados, será otro de los invitados también en esta noche. Y Roberto Padilla, ministro de Prevención de Adicciones de la provincia de Misiones. Así que están todos presentados en este programa 141 hoy desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Es todo tuyo, Claudio. Muchas gracias, Roxy, como siempre. La verdad que un gusto poder estar transmitiendo desde Posadas con tan
lindos y buenos invitados, porque mucho para conocer, mucho para charlar de la realidad, como siempre decimos, de cada territorio, de cada lugar que podemos visitar y que con tanta alegría nos reciben y nos dan todo lo mejor que tienen para poder hacer este programa desde aquí hoy. Así que recibimos, bienvenida doctora Graciela Mana, un gusto. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a todos los que están en sus casas escuchando, espero que disfruten y que nos hagan preguntas, como decís vos. Así es, bueno, tenemos mucho para charlar, obviamente que como jueza especializada en el fuero de familia, las características y las situaciones van a ser variadas, van a ser muchas, pero también tenés una vasta experiencia en el ámbito académico, como muchos de nosotros hacemos docencia, eso sirve que podamos transmitir a los que están estudiando, a los que vienen atrás, a decirles que hay futuro y hay lugares como para poder ingresar en nuestras profesiones, ¿no? Es así, diríamos, distintas miradas y distintas maneras de ejercer la profesión. ¿Una jueza? ¿Cómo llegamos nosotros acá? Porque la verdad que llegamos primero estudiando y luego eligiendo una carrera y una profesión, ¿no? Sí. En mi caso, bueno, ejercí la profesión que amé muchísimo. Vaya. Me tocó cambiar al Poder Judicial, me costó porque me gustaba mucho el ejercicio de la profesión, pero bueno, tuve una oportunidad, quise conocer también cómo era el ejercicio adentro y me terminé quedando. Así que bueno, ejercí el cargo de secretaria muchos años y empecé a concursar, por supuesto, para juez. Y es un camino que uno elige de formación constante. Exacto. Y de servicio. No es que se llega y se terminó, sino permanentemente se está No, además estudiando. es un camino de servicio. Uno en la justicia, cuando ocupa estos lugares, tiene que entender eso. ¿Cómo lo definirías, ese camino o esa actividad de servicio, ¿no? Para que los ciudadanos, quienes a veces no conocen mucho nuestro mundo, salvo que pasen por ahí, con los beneficios o pro y contras que tiene a veces su situación, ¿cómo definirías ese servicio que hacemos? Y es una actividad social que requiere una intensa capacitación y constante, estudiando la población en sus movimientos, tanto cuantitativos, cualitativos, valorando la problemática o el multiproblema, que no siempre es igual, va cambiando y el abordaje requiere entonces ese conocimiento. Y cada territorio tiene una particularidad, ¿no? Que no es permanente, que se va modificando, que tiene que ver con cuestiones de salud, los que nos están escuchando y nosotros hemos vivido hace no muy poco una pandemia, y bueno, eso nos trajo muchas consecuencias, nos cambió mucho, aprendimos mucho de eso, y bueno, nos dio a entender un poco de que nada es lineal y uno tiene que estar preparado para afrontar esos cambios. Entonces es muy importante ayornarse a los cambios de la población para poder responder. Y bueno, por eso entiendo yo que es un servicio a la sociedad, diríamos, a la comunidad. Compartimos esa mirada. Bueno, un poco la finalidad y objetivo de este programa es eso, ¿no? Mostrarnos y mostrar que verdaderamente es un servicio. Muchos le dicen que bueno, es administración de justicia. Nosotros decimos que más bien es un servicio de justicia al que prestamos. Tampoco estoy disconforme con que lo denominen administración de justicia. Me parece un poco más frío, pero la realidad es que siempre que, por lo menos en las audiencias donde comparto con la gente, trato de decirles eso, la justicia. O sea, una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es la justicia. Exactamente. Uno sale de su casa todos los días como persona y puede valorar las normas de tránsito, las normas de conducta, normas éticas, normas morales, todo lo que puede configurar la justicia, el concepto de justicia, que puede ser subjetivo y puede estar normado. Ahora, distinto es la función judicial, que es ya cuando entra dentro del ámbito de la judicatura algún problema que pueda haber en materia laboral, en materia civil, en materia familiar, en materia de sociedades, en materia penal. Y es ahí donde a nosotros nos toca ejercer ese servicio con una capacitación adecuada, ¿no es cierto? Y también distinguir los distintos roles dentro del ámbito de los poderes judiciales, provinciales o dentro nacionales, y fuera, ¿no? Y también federales, ¿no? Vamos a tenerlo a Alejandro para que nos cuente un poco también desde ese lugar que es ser juez federal de frontera, que no es lo mismo a veces que lo que se conoce como Comodoro Pi. Y bueno, y con Roberto hablar de ese mundo tan particular que nos afecta tanto en
por distintos motivos a nuestra sociedad, que es el mundo de las adicciones, pero también todas las consecuencias que eso produce con, con la vida cotidiana, diaria de una familia y de los ciudadanos puesto en escena ciudadana, ¿no? Es decir, en el laburo, en el ámbito del estudio, cómo afecta la totalidad del sistema ciudadano. Totalmente, Claudio. En primer lugar, agradecerte la invitación, un placer poder estar con vos, realmente con Graciela, la doctora Graciela Mana, somos compañeros de trabajo, más allá de que uno pertenece al Poder Ejecutivo, otro al Poder Judicial, perdón, y, y obviamente que también nos atraviesa, es transversal nuestra temática. Ya recién expresaba un concepto que para mí es clave. Nosotros brindamos un servicio desde el lugar en el que estamos. En mi caso puntual, con un tema complejo, difícil, multicausal, multidimensional, que se pensaba en algún momento que era de un solo sector social. Estaba muy estigmatizado la adicción. Hoy nos damos cuenta que la adicción puede golpear cualquier puerta, cualquier estamento social, y eso hace aún mucho más complejo todavía la temática, porque también cuesta reconocer cuando hay un problema de consumo, cuesta reconocer que el problema está, porque hay una negación natural de la persona que consume. Así que el desafío es ver desde nuestro ministerio cómo todos los días trabajamos sobre dos ejes que son fundamentales. Por un lado, la parte preventiva, que la parte preventiva no hay que dejar de hacer. Yo creo que la política pública preventiva tiene que estar presente siempre, pero si la prevención llega tarde, nos encontramos con otro factor, que ahí es donde trabajamos mucho con Graciela, que es a la familia disgregada, a la familia rota, al problema muchas veces que tiene que tomar la justicia, la decisión de qué hacer con esa persona. Y ahí nos encontramos siempre con el sentido común, no dejando de ver que del otro lado hay una persona que no está pasando bien, una familia que no la está pasando bien, y que uno a veces, por más voluntad que tenga de ayudar y con los recursos que tiene, sabe que no alcanza, que no es suficiente, y que también los espacios a veces para el trabajo no son los adecuados. Así que un desafío todos los días, y realmente muy complejo el tema y muy profundo, y realmente feliz porque justamente mañana es nuestro día. Mañana es el día de la prevención de las adicciones, mañana es el día donde nosotros recordamos hace muchos años como ministerio el mensaje preventivo, y donde decimos a la sociedad que es una buena oportunidad para tomar conciencia de este tema. Cuánto para hablar, cuánto para desandar. La verdad que un lindo programa, porque en esta interacción entre una jueza de familia y el Poder Ejecutivo, representado por vos, Roberto, en la función, como la explicás, de prevención, y después de hacerse cargo de la problemática que subsisten una vez que se está dando este tipo de adicción, y también cómo esto se va a integrar en el diálogo con Alejandro, como juez federal de frontera, en donde, bueno, también el narcotráfico tiene muchísimo que ver en todo esto, ¿no? Así que creo que Alejandro ya lo tenemos, pero nos tenemos que ir a la primera pausa del programa. Los tiempos de radio son así. Y le damos el pie sí al piso en Buenos Aires a Roxana Calabró para que nos reitere el número para los sorteos, y ya nos vamos a la pausa. Así es, seguimos acompañándolos hasta la medianoche en este programa especial de Justicia y Sociedad desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, transmitiendo desde 89.3 FM Santa María de las Misiones. Un abrazo muy grande a los amigos de la radio y a ustedes que están también en el WhatsApp 11 23 40 1030 hoy para hacer este puente en conjunto con Buenos Aires, Misiones y todo el país. 11 23 40 1030. Ya en un ratito venimos con los mensajes que llegan también a Del Plata M 1030, a nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo transmitiendo el programa desde Posadas Misiones. Y atención con los libros que sorteamos hoy, con los sorteos del día de hoy, de esta noche. Libro virtual La extinción del contrato, responsabilidad extracontactual derivada del contrato, de Jorge Mosetti Turraspe y Miguel Pidecasas, editorial Rubinsal Culsoni, y el curso de Volap de International Legal Group. Muy fácil, mensaje al 11 23 40 1030 y hacia la medianoche hacemos el sorteo, Claudio.
Muy bien. Toda la esperamos. información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. La industria nacional está presente en Radio del Plata. Los domingos a las 9, levanta la cortina País Productivo, el espacio para los que producen en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. En Kanchi, encontrar lo mejor en Kanchi, lo tienen para vos con Kanchi, tienes más de una opción en Kanchi, tienes la solución, Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Daniel Moyo se saca la camiseta. Vengan, vengan. Un magazine divertido y con toda la información. De lunes a viernes de 10 a 12 junto a un gran equipo. Vengan, vengan. Con Daniel Moyo en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la provincia de Neuquén porque empezó a funcionar el servicio Justicia en tu comunidad. La finalidad de la iniciativa es contribuir a la descentralización del servicio de justicia, ampliando su alcance territorial y operatividad, poniendo a disposición de la población los distintos servicios del Poder Judicial y promoviendo el acercamiento comunitario. Por otra parte, en la provincia de Santa Fe empezó a regir el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Desde el pasado sábado 21 de junio entró en vigencia el nuevo régimen procesal aplicable al proceso para personas que al momento de la comisión del delito tengan menos de 18 años. Se fijan las reglas conforme la ley penal en el caso que resulten imputadas o penalmente responsables. Por último, en el Fuero Federal se realizó el seminario sobre oficina judicial en el ámbito de la justicia. Durante la jornada desarrollada el pasado 19 de junio, se trataron aspectos claves del funcionamiento de las oficinas judiciales en el marco del sistema acusatorio. Entre los temas destacados, se profundizó en el diseño organizacional y la estructura interna, subrayando la importancia de una gestión horizontal con una clara distribución de tarea. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Roxy, acá estamos, ¿me escuchás? Sí, por supuesto, aquí estamos. Bueno, yo te estaba esperando a vos. Ah, bueno, está bien. Vamos, Entonces, en espera. está bien. Entonces yo me voy a La meter y te voy a dar bueno, me voy a meter y te voy a dar el pie, así nos ordenamos entonces, claro, Claudio. Hacemos, acabó. bueno, seguimos Sí. entonces en Justicia y Sociedad, programa 141. Reiteramos hoy un placer estar en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a través del 89.3 en dúplex con Buenos Aires, AM 1030, Radio del Plata, para todo el país en este también programa federal, porque llega a todo el país con sus repetidoras Radio del Plata y al mundo también, amdelplata.com y en nuestro canal de YouTube del Plata AM 1030, donde ya está Marce Gutiérrez López, que dice: buenas noches amigos de Radio del Plata, Justicia y Sociedad, doctor Claudio Fede, Roxy Calabro, qué lindo desde Posadas, Misiones, qué noche maravillosa, son un lujo, así que muchas gracias Marce también por escribirnos en esta noche, como lo hace también Paola Toledo, buenas noches para todos, nos está acompañando, nos escucha, Albert Arce también a través de nuestro WhatsApp y familia, dice: buenas doctor Fede, buenas noches Roxy, buenas noches equipo, programa más federal no existe, los saludamos desde Villa
Villa Urquiza. Un saludo muy cordial también al doctor Claudio Fede, lo escuchamos siempre y lo seguimos incondicionalmente, Gonza y Pili, desde Posadas Misiones, así que ahí se van animando los misioneros. 11 23 40 1030, les recordamos el WhatsApp de Radio El Plata y de paso participan por los sorteos de esta noche, Claudio. Muy bien, muchas gracias a todos, porque la verdad, hoy me preguntaban acá, a esta hora de un día miércoles, ¿quién va a escuchar? ¿Cómo es esto de salir tan tarde? ¿No? Bueno, están nuestros oyentes y la verdad que cada vez son más. Cuando hicimos el cambio de horario nos hacíamos esa pregunta, pero claro, la gente se suma y lo vemos cada día en los mensajes, en el YouTube, cuando comparten, se arman lindas ida y vuelta de opiniones. Bueno, la verdad que es un gusto para nosotros tener a los oyentes despiertos a esta hora de la noche. Y también lo tenemos despierto y muy despierto, por un motivo muy especial, al doctor Alejandro Gallandat Luzuriaga, que está por Meet, él es de Oberá y nos está acompañando a través de la virtualidad. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Claudio, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes y aprovecho para saludar también a Graciela, también a Roberto, que están y la verdad que es encantado estar con ustedes ahí, pero bueno, por lo menos a la distancia poder acompañarlos esta noche y felicitarte y felicitar a toda tu producción por este tipo de programa que hacen y de poder divulgar la actividad judicial hacia la comunidad. No, el gusto es mío que te hayas sumado y compartir con una mesa de colegas y de amigos, la verdad, para trabajar, tratar de transmitir temas que son de la ciudadanía en su totalidad, no solo nuestros. Nosotros cumplimos una función de trabajo en nuestras profesiones distintas, según los fueros, según también el ámbito donde realicemos eso, como la justicia federal, la justicia provincial, bueno, la justicia nacional, a quien le toque. Pero la realidad es que este programa tiene esa finalidad, ¿no? Tratar de aclarar, tratar de decir qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos de determinada manera, dónde radica ese fundamento de nuestra función. Y bueno, ese es mi agradecimiento hacia todos ustedes que se suman para poder explicarlo. Y también en conjunto, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, donde tenemos que entender que el sistema democrático, el sistema republicano, el sistema federal hace que tengamos que trabajar en conjunto, no hay otra manera. Así que por todo eso, mi agradecimiento y en particular a vos porque, bueno, estás con un ojito, me imagino, en el televisor siguiendo algún evento deportivo de esta noche. Puede ser, sí. Pero bueno, acá estamos, también es parte de nuestra tarea, de dar a conocer a la sociedad, como bien decís, la tarea que hacemos, la función que cumplimos y cómo lo hacemos. Y ahí te disparo una primera pregunta. Bueno, ya veníamos charlando algo sobre el rol de una jueza de familia, el rol de quien está a cargo del Ministerio de Prevención de Adicciones en una provincia como esta, y tu rol como juez federal de frontera, como a veces lo definimos. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu función? Y particularmente al ser de frontera también, ¿no? Sí, bien, yo estoy a cargo del Juzgado Federal de Oberá desde el año 2019, es un juzgado bastante nuevo, desde 2013 que está funcionando, que tiene prácticamente la mitad de toda la provincia de Misiones y va desde el río Paraná hasta el río Uruguay. En el río Paraná tenemos la frontera con el Paraguay y en el río Uruguay con la frontera con el Brasil. Y tiene distintas particularidades, entre ellas justamente esto, que son dos idiosincrasias que son parecidas, pero tienen sus diferencias en uno y otro lado de la costa. También el Juzgado Federal de Oberá es multifuero, con lo cual tiene el área civil y además el área penal, lo cual es bastante complejo en el sentido de que son materias ya de por sí muy amplias y son dos materias muy distintas. Una es de impulso privado particular, como es la materia civil, es mayormente la que tiene interés el Estado Nacional, todo lo que tenga que ver con las recaudaciones fiscales, aduaneras y también en general las ejecuciones fiscales, pero también los amparos de salud y lo que tenga que ver con los juicios contra el Estado Nacional. Y por el lado de lo penal, los delitos federales, que son delitos excepcionales, es decir, especiales, que están previstos, tienen que estar previstos específicamente de que son federales, de lo contrario serían provinciales, u ordinarios, como se le dice, para poner en confronte con lo excepcional.
Y en ese caso tenemos efectivamente los delitos hablo en cuanto a cantidad, más comunes son el narcotráfico, el contrabando, los delitos de falsificación de documentos públicos de carácter nacional. También tenemos todo lo que tenga que ver con delitos tributarios, delitos de lavado de activos y organizaciones criminales que puedan poner en peligro la seguridad pública a nivel nacional. Eso es en cuanto a la competencia que tenemos, y bueno, en cuanto a la jurisdicción, como te decía, es todo el centro de la provincia de Misiones, desde el río Paraná hasta el río Uruguay. Esa es más o menos la tarea que nos... Bueno, pequeña tarea, ¿no? En cuanto a territorialidad y en cuanto a función en sí, a competencia en sí, a las distintas especialidades que abordás como juez federal en este lugar. Y cuánto, digamos, tiene que ver, a pesar de que a veces los jueces federales son poco conocidos en esta materia territorial, ¿no? En las provincias, son más conocidos mediáticamente Comodoro Pi por las grandes causas nacionales, pero la tarea de ustedes es fundamental, y cuánto también en relacionado con las justicias provinciales y con el quehacer provincial. No estamos lejos unos de otros, porque la interacción hace a que, por ejemplo, en temas de narcotráfico o contrabando, muchos efectos producen que después el Poder Ejecutivo Provincial tenga que actuar, y los jueces de familia también tengan que actuar cuando se empieza a desorganizar esa comunidad y esa familia, ¿no? Entonces, ver que la función judicial trabaja sobre ejes en conjunto me parece que es muy interesante, y creo que, bueno, también en la juventud creo que se va viendo eso. En las nuevas generaciones hay una forma de realizarse y de verse de distinta manera en el quehacer cotidiano del ámbito judicial. No sé si eso lo comparten. Sí. Los más jóvenes me refiero a ustedes. Sí, lo que por ahí puedo sumar es justamente, no solo, bueno, aclarado lo de las competencias, que es muy bueno por ahí comentárselo a la sociedad, el tema de las disposiciones, que las disposiciones sean medidas que contemplen una mirada interdisciplinaria. Entonces, por ahí lo que vos estás es abarcando esa mirada. Por ahí el juez que le toque tiene que hacer una derivación al juez penal o al juez de familia o a un defensor, o generar un patrocinio, ¿no? Necesario para la protección de una persona en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en esa situación de narcotráfico que dijiste, y abordar de esa manera algunos otros multiproblemas que estén generándose dentro de esa familia, ¿no es cierto? De esa persona que cometió un delito, que por lo general tiene una familia y por lo general está a cargo de la familia. Entonces, sí, yo creo que la mirada interdisciplinaria es fundamental en resoluciones completas que busquen justamente la incorporación de esa familia a una sociedad más justa, diríamos, a una comunidad más pacífica. pacífica. Porque creo que la función nuestra, de los jueces, ¿no? Es pacificar la sociedad. Sí, sí. Eliminar los conflictos, prevenirlos si se puede, que a veces hay que explicar esto, ¿no? Por lo general, la justicia interviene cuando ya se suceden los hechos. Sí, lo que yo veo más es el acompañamiento del conflicto. O sea, por lo general en familias como las que trabajamos nosotros, con Roberto, también las que trabaja Alejandro, son familias que tienen multiproblemas. Pues, pueden existir problemas de analfabetismo, a veces hay de nutrición, abusos sexuales, falta de escolarización, a crisis a nivel salud también dentro del grupo familiar, no solo lo que contempla la ley de salud mental, sino discapacidades propiamente dichas. Entonces, esa mirada por ahí en la disposición, a la resolución que se toma respecto del ámbito de competencia que le toque a cada juez, se aconseja hoy, ¿no es cierto?, tener esa mirada interdisciplinaria correspondiendo a la derivación que deba hacer a un órgano ejecutivo o a otro juez de otra competencia, para justamente buscar, ¿no?, como te digo, el acompañamiento del multiproblema. Una de las cosas que tiene punto de contacto, además del narcotráfico, con la prevención de las adicciones,
clarito, digamos, muchos de los que delinquen tienen a su vez una adicción importante en esa materia. También me olvidé de decir que uno de los delitos que están en crecimiento, en auge ahora en este momento, es la trata de personas. Y en ese sentido es fundamental también tener contacto no solamente con el Poder Ejecutivo, con las defensorías de niñez y demás, y familia, sino también con los juzgados de familia, acá con el colega de la ciudad de Oberá, que está de familia muchas veces hemos interactuado, porque la problemática de la trata de personas muchas veces involucra a menores de edad, o bien también los imputados tienen hijos menores de edad, y entonces hay que tener en cuenta la disposición de esos menores, quién va a quedar a cargo y a quién le corresponde tener el cuidado o protección de esos. Es constante el intercambio interjurisdiccional con los distintos jueces y también interpoderes, ¿no?, con el Poder Ejecutivo. Alejandro, ¿cuál es el tipo de delito o el tipo de causas que más se están dando en tu jurisdicción? Bien, nosotros tenemos una lucha, una cruzada con un delito en particular que es todo lo que tenga que ver con los delitos aduaneros. Delitos aduaneros tenemos el contrabando y tenemos el encubrimiento del contrabando, que es una vez que ya se produjo el contrabando, cuando es detenido dentro del país con una mercadería que no tenga el lavado aduanero, es decir, el debido ingreso al país. Son dos delitos que agreden, diría, al control aduanero y que por ende están prohibidos por la ley y penados por la ley. Uno es más grave, que es el contrabando en sí, y otro el encubrimiento del contrabando en particular. Y ahora ha quedado muy desactualizado el monto por el cual empieza a ser delito. Hasta un determinado monto, que se le llama condición objetiva de punibilidad, es infracción aduanera, y simplemente con un expediente administrativo, la aduana infraccional, la aduana impone una multa, una sanción de comisión de la mercadería, y termina ahí, no tiene antecedentes penales. ¿Cuál es ese monto? Ese monto actualmente, y fue desde diciembre del 2017, que está vigente el mismo monto, es 500.000 para mercaderías en general y 160.000 para tabaco y derivados, es decir, cigarrillos. Y en ese momento, un cálculo ahora no voy a ser exacto, pero era aproximadamente $8.000 y algo así como $2.000, $3.000, y ahora en la actualidad $100, y o sea, realmente 30 veces más de lo que se preveía. Claro. Ahora, con lo cual hay muchas más causas de contrabando y encubrimiento de contrabando de las que debería haber, y por ende el año 2024 en el juzgado por primera vez hubo más causas de contrabando, de infracción a la ley aduanera, que de infracción contra la ley estupefaciente, es decir, narcotráfico. Con lo cual eso se está volviendo un problema que le hemos encontrado, y eso también tiene que saber quizás la comunidad, que los delitos aduaneros, así como los delitos tributarios, tienen una dificultad extra a los delitos de otro tipo, que no existe la suspensión de juicio a prueba. Quizás explico un poco, se trata de una... Todo eso, ¿cuál es la particularidad? Se trata de una alternativa o una resolución del conflicto penal a través del cumplimiento de tareas comunitarias, más el pago de un resarcimiento, una indemnización, en este caso hacia el Estado Nacional, por lo cual durante el plazo de mínimamente un año, puede ser 2 o 3 años, por un delito que sea una pena menor a 3 años de prisión, se suspende el proceso, queda en situación de detención de ese proceso, no avanza el proceso penal, y si cumplimenta con esas reglas de conducta, como les decía, servicios comunitarios, no cometer nuevos delitos, el pago de una reparación, esa causa, si se cumple y durante ese plazo cumple esas reglas de conducta, se extingue la acción penal. Es decir, la ley por una primera vez, por un primer delito, una primera ofensa pública, puede quedar sin condena, sin antecedentes.
Y ahí aclaramos, El delito aduanero, perdón, que te interrumpa, Sí. y tributario no prevé esa posibilidad, no tiene la suspensión de juicio a prueba. Está expresamente prohibido por el Código Penal que pueda llegar a tenerlo. Entonces, ahora, con la sanción del nuevo Código Procesal Penal Federal, en los artículos que ya están vigentes en la provincia de Misiones, porque todavía no está vigente en su totalidad, en los que ya está vigente prevé lo que se llama una reparación integral, que más bien es utilizado en los casos de robo, cuando se roba un celular, bueno, la persona ofrece reparar ese daño del robo con el monto de un celular o con algo del daño que puede haber producido, daño moral, y si están de acuerdo la víctima con el victimario, si quieres, el imputado, se puede dar por terminada también la causa penal. Y eso lo estamos utilizando ahora para los montos menores, en los casos de mercadería que tienen montos bajos, pero están siendo delitos. Son reparaciones integrales en lo cual se le da oportunidad a la aduana de opinar como eventual víctima, quien sería la que está siendo agredida porque se viola el control aduanero y la recaudación aduanera, y ellos estiman un monto y se compromete la persona que tiene, como les digo, las condiciones para poder acogerse a este tipo de beneficio, y con una reparación integral se da por terminado o se extingue la acción penal. Todo esto aclarando, Alejandro, es importante para el ciudadano de que no es una situación discrecional del juez, sino que está previsto en la ley, ya sea la ley de fondo o en la ley procesal, como vos explicabas, esta posibilidad para quien comete el delito. Sí, es por una cuestión particular el retraso, el gran retraso que tiene el monto mínimo para ser considerado delito, es con la opinión de la eventual víctima, que es la aduana, quien estima un valor monetario que sería aproximadamente las multas por un delito, por una condena de ese delito, y además con el visto bueno del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, quien da su aprobación para poder entrar en este beneficio. Muy bien. Algunos de los aspectos que se trabajan en la justicia federal territorial, y después vamos a charlar más adentrado en la segunda hora respecto de lo que es la comunicación judicial, ¿no? Que me parece algo muy interesante. Pero volvemos al Poder Ejecutivo Provincial, aproximándonos a esto que vos decías, ¿no? A este mundo de concientización en el día de mañana con respecto a la prevención de las adicciones. Adicciones que a veces no es tan claro cómo se ingresa y uno se da cuenta muy tarde, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes ese escenario? ¿Cuál es la realidad de ese escenario aquí, por lo menos aquí en la provincia? Creo que una de las cosas que nos llevó a conocernos en el trabajo con Graciela tiene que ver con algo que ella planteaba en los hogares de día hace ya un par de años, donde a veces la familia llega con una problemática social, con la no asistencia de los hijos a la escuela, con no tener un trabajo formal de parte de muchas veces esa madre que estaba a cargo del hogar sola, y que tiene que dejar a ese hijo en el hogar de día o en un espacio para que le cuiden. A veces no se daba cuenta que esa dejarle sola generaba que el hijo tenga contacto con otros pibes que también llevaban la misma vida, y muchas veces empieza como un juego. Pero vamos, total, no pasa nada, porque cuando uno empieza a hacer... Un desafío, desafiarse, ¿no? Sí, no pasa nada, total, todos lo hacen. Pero vamos y dejamos cuando queremos, porque ese también otro tema que aparece en las adicciones. Nosotros consumimos, pero manejamos la situación hasta que la sustancia te toma todo. O no te hace nada. O no te hace nada, no pasa si todo el mundo lo hace, o no te animás. ¿Qué no te animás, acaso? Y entra de esa manera. En otros casos, lastimosamente, la familia no se da cuenta, o realmente no se da cuenta, y cuando se da cuenta, o hay cuestiones físicas que evidencian el consumo, o bien empiezan a desaparecer cosas de la casa, que hoy ahí ya estamos en un consumo problemático avanzado, donde se empiezan a vender las cosas, claro, porque ese joven no trabaja,
porque ese joven no tiene posibilidad de conseguir la sustancia si no vende o no cambia algún producto por la sustancia. Y vos ahí, perdón, sí, pero hay cosas que me parecen muy interesantes. Sí. ¿Vos te referís solo al mundo de los jóvenes o esto pasa en el ámbito no, etario? Esto pasa en todos lados. No distingue como, edades. como decíamos al comienzo, Claudio, esto no distingue edades, esto está en todos los niveles sociales. Pero sí se da más en el mundo de los Pero jóvenes. sí se da más en el mundo de los jóvenes. Nosotros tenemos la estadística que los adolescentes y los jóvenes son de pronto los que están más comprometidos con la sustancia, pero hoy hay un nuevo elemento que complica aún más el tema de las adicciones, que son la apuesta online, los juegos en línea, los dispositivos, que hace algunos años nosotros jamás hubiésemos pensado que esto iba a suceder. Graciela hizo en su introducción mención a la pandemia, y precisamente en la pandemia, cuando las clases tuvieron que ser virtuales, cuando el dispositivo era casi una necesidad imperiosa para que ese alumno termine su tarea, que tenga contacto con el docente, quedó instalado el dispositivo y lastimosamente en el 90%, si no es más, plataformas ilegales que se habilitaron para juegos que después los padres terminaron siendo perjudicados terriblemente desde lo económico. Y yo recuerdo que en el año 2020, cuando nosotros tenemos nuestro primer informe observatorio, el Observatorio Provincial de Drogas, aparecieron 5 casos, solamente 5 casos 2020. de 2020 de ludopatía en la provincia de Misiones. ¿Y hoy? No se puede. Entonces, y lo que te quiero compartir es esto. Nosotros nos íbamos al interior de la provincia a dar capacitaciones o sensibilizaciones, básicamente, y hablamos de sustancias legales, sustancias ilegales, todo lo que es el contexto, reforzar el contexto, el mensaje preventivo. Y la docente en un momento decía, no, acá tenemos otro problema. Y entonces le decíamos, ¿y cuál es el problema? Y levantaba el celular y decía, este es el problema. Claro. Entonces nos empezamos a dar cuenta que estábamos luchando ya con una nueva adicción, que tiene los mismos síntomas de una abstinencia de una sustancia. Ahí está Graciela, que sabe perfectamente de lo que estoy hablando, que los trastornos son los mismos, que una persona que es adicta al dispositivo de los juegos en línea puede tener crisis, puede tener brotes psicóticos. O sea, estamos hablando de algo que realmente es complejísimo y que no hay mucha información y que tampoco, creo que ustedes mejor que nadie deben saber, no hay leyes claras en relación. La detección es más difícil, es mucho más compleja. La del consumo de sustancias, porque el consumo de sustancias tiene, bueno, en el caso del dinero, el juego también lo tiene, o sea, hay puntos en común, ¿no? Pero si es difícil, como dice el periodo de detección física que tiene el consumo de sustancias, aún es más difícil la adicción a los medios a los dispositivos electrónicos y a los juegos en red y demás. Es más difícil esa detección. Bueno, se planteó un tema interesante, pero tenemos que cumplir con los tiempos de radio, así que nos están esperando en Buenos Aires para ir a esta segunda pausa de la primera hora. Ya volvemos porque me parece que hay mucho para seguir comunicando a la ciudadanía y ya también empezar a delinear algunos aspectos para prevenir, ¿no? ¿Qué debe ver una familia, un padre, una madre, un amigo, un vecino, quien esté a cargo de un menor o de un joven, como decís vos, de qué puede advertir para evitar esto? ¿Y cuánto tiene que ver? Yo tiro título, después vamos avanzando porque son muy interesantes. ¿Cuánto tiene que ver el consumo, ¿no? El nuevo mundo del consumo en todo esto y el nuevo mundo de la individualidad, ese retraerse al aislamiento, a estar aislado dentro de una familia, dentro de su casa, cerrado en una habitación. Y eso tiene que ver con los movimientos sociales. Ahí o sea, hoy comunicarse es algo difícil, cada vez es más difícil. Estamos en el mundo de las supercomunicaciones, pero menos comunicados. Menos comunicados. Bueno, nos vamos así para que nos sigan dejando comunicar en el futuro a la pausa en Buenos Aires.
Así es, y los esperamos a través del 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, porque tenemos sorteos en esta noche. Sorteamos el libro virtual La extinción del contrato, responsabilidad extracontractual derivada del contrato, de Jorge Mosetti Turraspe y Miguel Pidecasas, editorial Rubinsal Culsoni, y el curso de Volab International Legal Group. Simplemente dejando sus mensajes en el WhatsApp de Radio del Plata, 11 23 40 1030. Reiteramos, 11 23 40 1030. En minutos venimos con los mensajes hoy en esta edición especial de Justicia y Sociedad desde Radio del Plata y 89.3 FM Santa María de las Misiones. La verdad está en Del Plata. AM 1030. Los sábados de 13 a 15 en Del Plata se analizan los casos policiales más importantes. Prisión preventiva con la conducción de Pampa Mónaco y Gustavo Delía. Los casos más resonantes son tratados por los principales especialistas. En Del Plata, la radio de la verdad. IFX Networks conecta a tu empresa con la red de telecomunicaciones más extensa de Latinoamérica, brindando soluciones de conectividad y cloud. www.ifxnetworks.com, teléfono 5031-2400. En Malvinas Argentinas seguimos mejorando para cuidarte mejor. El SAME ya tiene nuevo número. Ante cualquier emergencia a las 24 horas, llama al 0800-222-SAME 7263. Rápido, gratuito y al servicio de todos los vecinos y vecinas del distrito. Agendalo. SAME Malvinas 0800-222-7263. Siempre cerca, siempre presentes. Malvinas Argentinas, 30 años. Una historia que seguimos construyendo juntos. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. La información y el debate de los temas judiciales en Del Plata. 8 minutos para las 23, 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Estamos en vivo también en nuestro canal de YouTube del Plata AM 1030. Por allí pueden ver ustedes también cuál es la transmisión que estamos haciendo desde Misiones. El doctor Claudio Fede, todo su equipo y los invitados en esta noche desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con amigos además de todo el país que ya nos dicen presente. Así que los estamos leyendo y además hacia la medianoche, recuerden, vamos a hacer el sorteo del libro y del curso virtual. Gracias a Contacto Guille, hola desde Posadas, saludos, ahí aparecen los misioneros, amigos, así que gracias por estar en esta noche. Javier Carrete también desde San Carlos nos dice presente. Vanessa Gutiérrez, Justicia y Sociedad, ya emisión 141, increíble, ¿cuántos programas? Gracias al doctor... 150 todavía. Sí, ¿no? Por supuesto, 150 tenemos que festejar algo, falta poco, pero algo tenemos que festejar en el 150. Vos sabés que somos difíciles para los festejos, nosotros no nos gusta mucho, así que bueno, veremos. Veremos. Vamos a hacer un festejito. Sí, algo, aunque sea un sorteo especial, ¿viste? Algo así. Gracias. Algo lindo para ahí en el piso, para comer. Claro, claro, tal cual. Hay que agasajar a los oyentes también. Y dice, gracias al doctor Claudio Fede por conducir con claridad, compromiso, a Roxana Calabró por su calidez. Muchas gracias. Esta noche brillan desde Posadas, con invitados de lujo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenísima la idea de transmitir desde Misiones. Soy Arístides, los escucho desde Santa Rosa de Calchines, Santa Fe. Saludos. Yo les dije que estamos en todo el país. Acá recién estábamos hablando con Roberto de la provincia de Santa Fe. Claro. La idea es, acá se le ocurrió a Roberto, hacer un programa desde Santa Fe, así que si nos invitan allá estaremos. Espectacular, sí. Vamos a hacer ahí unos amigos que van a, seguro van a tomar. Sumar. Sí, sí.
¿Más mensajitos? Bueno, más mensajitos. Muchísimas gracias a Rosa María también, que está encantada desde Buenos Aires. Le encanta esta posibilidad federal de transmitir este programa que nos enseña mucho. Así que gracias también por participar. Recuerden que en un ratito hacemos el sorteo del libro virtual La extinción del contrato, responsabilidad extracontractual derivada del contrato, de Jorge Mosetti Turraspe, y el curso de Volap International Legal Group, simplemente dejando sus mensajes en el 11 23 40 1030, Claudio. Seguimos desde Posadas agradeciendo, como lo hicimos al principio, de FM 89.3 Santa María de las Misiones, Marlene Whipplinger, nuestra querida anfitriona aquí en la radio, y Juan Celaya, quien está operando magníficamente este programa. Con 12 grados, mira, acá estoy viendo la temperatura 12 grados con lluvia, sí, trajimos la lluvia aparentemente, bueno, no la trajimos, hace día que está lloviendo, pero con una temperatura muy agradable, con lo frío que estaba Buenos Aires. 8 grados acá, Claudio. Sí, sí, pero aparte se siente mucho más el frío allá. Esto es así. Así Acá un es. clima un poco más húmedo, pero la estamos pasando muy, muy bien. Y bueno, estábamos charlando un poquito, Roxy, sobre la realidad de nuestro país y la realidad de nuestra población en los distintos lugares del país, particularmente aquí en Posadas. Y bueno, y cómo funciona el Poder Ejecutivo y cómo funcionan los poderes judiciales, tanto federales como provinciales, en servir a la comunidad dentro de un esquema, de un sistema, para todos los casos y situaciones que lleguen. Bueno, fuimos un poquito por la particularidad de las adicciones, del narcotráfico, algo que hace tambalear mucho a la sociedad en varios aspectos, ¿no? Y yo metí ahí como este nuevo mundo de consumo, en donde hay que consumir inevitablemente, yo digo que por el deseo o por la necesidad que se nos genera, y cómo actúan las neurociencias colocadas en función de las publicidades y de cómo nos van llevando a veces de manera inconsciente, terminan después en el rol de un juez. Y ahí viene esto que explicaba muy bien Graciela Mana, de cómo la justicia se tiene que hacer cargo de esto, ¿no? Una justicia humana primero, cercana, con conciencia de cuál es el ciudadano que se acerca, ¿no? De esta función territorial que tenemos, no lo mismo un juez en Buenos Aires que en Posada, que en el sur del país, etcétera, y cómo la ley, porque la misma ley, la tenemos que aplicar en nuestros ámbitos día a día, ¿no? ¿Cómo es este desafío permanente? Bueno, en mi caso yo creo que la escucha activa a través de manera directa, porque por supuesto estoy en primera instancia y eso es muy necesario para conocer las complejidades, y esa escucha es asistida, diríamos, por un grupo de colaboradoras y colaboradores que son de otras ciencias, y un poco uno adquiere esas otras disciplinas, ¿no Por es ejemplo, cierto? ¿qué auxiliares tenés? Nosotros en Familia 1 cuenta con una trabajadora social, psicopedagogas, psicólogas, y bueno, entre todas nos retroalimentamos. ¿Antropólogos? No tenemos antropólogos. Pero sería importante. Sí, ¿no? yo, mi directora de tesis fue una antropóloga, un beso grande a Claudia. Sí, por supuesto, eso que decíamos de ir conociendo las transformaciones sociales, culturales, que va sufriendo una misma población. La Argentina tiene sus variaciones de acuerdo a cada comunidad, y en este caso Misiones está afectado por esto que decís vos, que hablabas con Alejandro, la triple frontera, los ríos que nos atraviesan y las distintas culturas, ¿no es cierto? Nosotros somos hermanos con Paraguay y con Brasil, y en distintos lugares del territorio de Misiones se puede cruzar caminando, básicamente. Hay otra, digamos, Entonces, vulnerabilidad territorial. es una riqueza en algunos aspectos, es una fortaleza que nos permite conocer otras culturas y estar formados con determinadas características, pero en otros puntos sí es una debilidad, ¿no es cierto? Pero para conocer el abordaje uno tiene que entender eso, qué fortalezas y qué debilidades tiene, en mi caso, ¿no? La familia, y bueno, y ahí ir tratando de involucrarnos con esa problemática para brindar sugerencias. Yo partidariamente te había hecho ese comentario. Entiendo que cuando la familia comparece a la justicia, o sea, cuando el problema es llevado a la justicia y la familia comparece o es citada o invitada por la justicia, es allí donde se tiene la posibilidad de conocer el multiproblema. Y ahí uno hace un abordaje más interdisciplinario,
Por ejemplo, en el caso, como contaba Roberto, como nos conocimos con casos en particular que acompañamos, hoy estuve reunida con toda la gente del equipo del Ministerio de Desarrollo Social en la oficina. Fueron 8 personas del Ministerio, la Subsecretaría de Infancia, un cariño a todo ese equipo. Y trabajamos sobre un caso que es hermano del ministro de Salud, sería en este caso, porque si bien el chico podría tener problemas de adicciones, porque tenemos que hacerle exámenes también médicos, es un chico con un diagnóstico psiquiátrico. Entonces cuando entras tenés problemas de abandono, un chico sin acompañamiento familiar, con un diagnóstico psiquiátrico que aparentemente podría quedar a cargo del Estado, no solamente hasta su mayoría de edad, sino posteriormente. Entonces, las medidas van también necesitando una actualización, porque la misma medida que vos tomás de ese niño, siendo un niño de 6, no es la misma que cuando tiene 10. Entonces, en todos los aspectos. Y esa medida tiene que ser trabajada por los 3, en este caso por 2 ministerios que pertenecen al Ejecutivo y por nosotros, ¿no es cierto? O sea, es un trabajo articulado, se trabaja en red y con mirada interdisciplinar. En equipo hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera. Siendo las 23 horas nos tenemos que ir a Buenos Aires porque es momento de noticias de Radio del Plata. Así es, llegan las Radio Noticias del Plata con la voz de Marcos López. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 11 de la noche, 1 minuto en la República Argentina, temperatura en Buenos Aires 8 grados 6 décimas, humedad 75%. Hay 5 detenidos y más de 5.600 prendas falsificadas en un taller clandestino de Villa Celina. En el marco de una causa por infracción a la ley de marcas, la policía bonaerense desbarató una red dedicada a la falsificación de indumentaria deportiva. En el lugar había 44 personas víctimas de explotación laboral. El procedimiento concluyó con el secuestro de maquinaria textil y materiales de estampado valuados en más de 216 millones de pesos. Detuvieron a uno de los involucrados en la brutal golpiza a un adolescente a la salida de un boliche en Colón. El violento episodio se produjo en la madrugada del domingo 15 de junio, cerca del local bailable porteño, sobre la calle 16, entre 47 y 48. Por el caso hay 2 prófugos, entre los que se encuentra el hijo del diputado libertario Pablo Anzaloni. Internacional. Ucrania y el Consejo de Europa juzgarán la invasión rusa. El Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania tendrá el mandato de procesar a los altos dirigentes rusos por su invasión militar de febrero de 2022. La iniciativa cuenta con el respaldo de 40 países debido a que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para juzgar a Rusia. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 75%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad hasta la medianoche en Del Plata. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón la tierra del Chaco, quebrachera y Montaraz. Prenderán mi sangre con un ronco zapucay y serán el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor.
sabor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Ahí estamos escuchando El cosechero de Mercedes Sosa, de Ramón Ayala, ¿no? Un tema que habla y pinta a la provincia de manera muy especial, así que fue elegido un poco en reconocimiento a esta grata recepción que nos hacen aquí en Posadas. Roxy, ¿cómo estamos con los mensajes? Hermosa canción, hermosa forma de abrir esta nueva hora de Justicia y Sociedad. ¿Viste? Les recordamos a los oyentes, programa 141, hoy un lujo desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con el doctor Claudio Fede, juez en actividad, que está también acompañándolos en esta noche. Está Dayana Romero, buenas noches, presente, profe, la 1 turno mañana, porque esta es como una cátedra también, es como una masterclass. Obvio. También, ¿no? Para los amigos que están estudiando y que siguen las carreras en diferentes lugares del país, y que aquí hay mucha información, hoy con invitados especiales, la doctora Graciela Mana, jueza del Juzgado de Familia número 1 de Posadas Misiones, también Roberto Padilla, que es el ministro de Prevención de Adicciones de la provincia de Buenos Aires. Y están los oyentes también en el WhatsApp de Radio del Plata, 11 23 40 1030, con el sorteo de esta noche. Héctor dice, buenas noches, ¿cómo están? Los estoy escuchando, me gusta su programa, muy bueno, interesante. Quiero y me interesaría participar del concurso por el sorteo de los libros, y deja Héctor sus datos, así que lo vamos a tener en cuenta. Y buenas noches, Oscar de Posadas, qué lujo tener la posibilidad de escuchar al magistrado doctor Claudio Fede haciendo docencia con tanta claridad desde nuestra provincia sobre cuestiones que nos afectan a diario. Felicitaciones, Claudio, felicitaciones directamente Buenos Aires Misiones. Muchas gracias a todos, la verdad que un gusto poder estar transmitiendo de aquí. Mira, me doy vuelta en el estudio y veo una frase que reza y dice: la palabra nos identifica, la verdad nos diferencia. Obviamente de 89.3 Santa María de Misiones, de las Misiones. ¿Y cuánto tiene que ver con la radio de la verdad? Radio del Plata, su eslogan es la radio de la verdad. Así es. Nos vamos identificando en este programa que define y hace visible la federalización de lo que es la radio y de lo que podemos nosotros nutrir a todos nuestros oyentes y nosotros mismos, porque esto de hacer docencia es un ida y vuelta. Yo aprendo muchísimo, como cada uno de nosotros, los invitados, vamos aprendiendo del otro, ¿no? Esto que decía Graciela Mana, la escucha activa, es ese poder escuchar al otro y hacerse de lo que el otro dice y no oír y que las cosas pasen y fluyan sin ningún sentido. Y en cuanto a esto de la comunicación, también veníamos hablando algo interesante en la previa con Alejandro Gallandat, que es juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones, de la comunicación judicial, cómo los jueces, cómo la justicia, mejor dicho, el Poder Judicial, los poderes judiciales deben o tienen que cambiar su eje comunicacional. Alejandro, ¿cómo podemos empezar a mejorar la comunicación judicial? Bueno, en primer lugar, digamos, yo en ese sentido soy un convencido de que debe acercarse la justicia a la comunidad. En ese sentido, no había un viejo adagio, una frase que era que los jueces hablaban por sus sentencias, que pudo haber tenido su valor hace 100 años, pero en la actualidad, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con la instantaneidad, si se quiere, el frenetismo de la realidad que va llevando, realmente muy poca gente tiene tiempo para leerla, y la gente que la lee tiene dificultades para comprender. Nosotros también estamos haciendo desde la justicia un trabajo muy fuerte para cambiar nuestro lenguaje, un lenguaje muy técnico, a veces oscuro, y tratar de hacerlo más claro, más llano. Pero también hay que explicar esto que vos decías, de no solamente por qué se toma una decisión de determinada manera, sino también cómo se llega a esa decisión y qué significa. Eso, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo puede hacer con cierta tendenciosidad o incluso erróneamente, aunque no lo quiera hacer tendenciosamente. Por eso es muy importante
todo lo que tenga que ver con la comunicación de las decisiones que tomamos. Pero por otro lado también somos un organismo público y como tal tenemos obligación de dar a conocer cómo hacemos nuestra tarea en el sentido de publicar nuestros datos de gestión, es decir, cómo usamos los recursos públicos y de qué manera estamos produciendo servicio, dando el servicio, de qué calidad es este servicio, cuáles son los problemas y cómo vamos solucionándolos a los problemas. Siempre creo que hay que hacer la mayor apertura posible. Algunos sienten esto como una amenaza, un riesgo de poder exponerse, pero justamente yo lo veo como una oportunidad de poder corregir y poder mejorar lo que se está haciendo mal. Reconocer, somos humanos, no podemos equivocar, somos un organismo público que se le exige muchísimo desde la sociedad. Estamos muy, por decirlo, en foco por todo lo que está ocurriendo, no solamente por las cuestiones de los delitos en sí, que siempre están, sino también por las luchas políticas que terminan a veces exigiendo a la justicia que tome la última decisión y luego, ya sea el que pierde, el que gana o los que empatan, suelen criticar. Y bueno, hay que salir y explicar por qué se tomó esa decisión y evitar de esa manera algún tipo de sospecha sobre qué decisiones fueron tomadas de manera interesada o con acuerdos espurios que puedan llegar a sacarnos de nuestro fin, que es la justicia, ¿no? O buscar la realidad, la verdad real, la verdad jurídica para lograr una situación de recomponer el derecho, ¿no? Esa sí, es la idea. eso es importante, esta aclaración que hiciste, ¿no? Una cosa es comunicar nuestras decisiones, ¿no? Nuestras sentencias prácticamente, donde como en la ruleta, ¿viste? Cuando se dice no va más, bueno, no va más, que el juez hable solo por su sentencia, necesita otra manera de comunicarse. Y también, no solo eso, sino además contar qué hace y por qué lo hace de determinada manera, contar su trabajo, ¿no? Pues en realidad somos trabajadores, somos asalariados. Yo digo que soy un asalariado del Estado, no soy otra cosa que eso. Llevamos una vida normal, tenemos nuestras familias, tenemos nuestra tarea todos los días, que es un horario determinado, después hacemos nuestros quehaceres, mal, bien, regular, con todas las limitaciones que la sociedad nos impone y con todas las sanciones que también la sociedad nos impone. No estamos exentos de nada. Tenemos algunas particularidades que hay que contarlas, porque tenemos algunas regulaciones específicas en la Constitución Nacional y las provinciales, en cuanto a la inamovilidad, la intangibilidad, nuestra independencia, etcétera, y contar cómo es eso, que no elegimos nosotros que somos funcionarios hoy, sino que está en la Constitución desde siempre, y aún en las modificaciones que se hicieron sigue vigente, o sea que la ciudadanía, a través de sus representantes constituyentes, eligieron esa forma de poder judicial, de justicia, de jueces, de magistrados. Bueno, pero cuando uno lo cuenta la gente entiende, no es que estamos tan lejos. Y como siempre decimos, hoy estamos nosotros, pero mañana vienen otros, las generaciones que están detrás nuestros van a cubrir esos cargos. Entonces, creo que no es solo de personalizar en los del hoy, es entender cómo funciona esto en el siempre. Las instituciones van a estar por siempre. Y creo en esto que sí, la comunicación es muy importante, ¿no? Creo que todos coincidimos, Graciela, y ahora le vamos a preguntar también a Roberto cómo se ve desde el otro lugar, ¿no? Desde el ciudadano, de tu interacción, cómo se ve esto de la comunicación, la que está bien y la que faltaría. Pero, ¿cómo trabajamos la comunicación, Graciela? ¿Qué te parece que estamos haciendo bien y que estamos haciendo algo que no está tan bien? En principio para mí tenemos que transmitir eso, que la justicia no es algo que sobrevuela, que va viendo todo. No es algo que está en el aire, diríamos, el Poder Judicial. La justicia por ahí el concepto, pero el Poder Judicial, el juez que ejerce la labor, el trabajo, y que somos empleados del Estado y que cobramos un haber por nuestra tarea, somos personas que ejercemos ese trabajo con el conocimiento que viene a nuestro expediente. Y eso es lo que nosotros tomamos. Y de ahí, el análisis de todas las cuestiones a los fines de tomar la decisión. Decís, ¿no? La objetividad de nuestro trabajo. Caso cuando sucedió el hecho en la El hecho ya está sociedad, o está transcurriendo, muchas veces está en proceso, ¿no es cierto? En el caso mío, por lo general, pudo haber
sucedido algún hecho, pero siguen transcurriendo otros y están en constante modificación, porque así es la familia. Entonces... Y que también en algunos fueros, no en todos, dejamos de lado el penal, pero en el resto, no acudimos a buscar las causas no llegan porque alguien las presenta. Totalmente. Una persona por sí, a veces se puede, y si no, los abogados que... Terceros o funcionarios que están obligados también. Depende de la materia, ustedes saben, foro familia, foro penal, también hay personas que están obligadas a denunciar, ya sea en protección de una persona en situación de vulnerabilidad, y tienen la obligación en realidad de dictar las causas, que eso es importante también en cuanto a docentes, Claro. enfermeros, médicos, que tomen razón de algún flagelo que esté sufriendo alguna persona. Eso es importante destacar. Es su obligación. Porque esto, digamos que no era normal y habitual hace muchos años atrás, y hoy sí es una función y una responsabilidad de quienes ejercen esos roles, en el ámbito de la salud, de la educación. Y ahí estamos en la construcción de la búsqueda de justicia, ¿no? En el conocimiento de las normas, en el concepto de desjudicializar todo lo que pueda resolverse administrativamente. Justo Alejandro contaba en un tema un poco más específico en cuanto al delito aduanero y a la competencia administrativa que sigue teniendo, ¿no es cierto?, el ARCA en su caso, Claro. y cuando ya pasa a ser competencia de la justicia, que en el caso de él explicaba por monto, ¿sí?, cuáles son, en este caso, las problemáticas que tiene para ejercer su competencia. En mi caso, siempre yo insto a la comunidad a tomar razón de las normas. Las normas están justamente al servicio de la sociedad. Entonces, cada uno en su rol tiene que tratar de conocerlas, de entenderlas, de abrazarlas. A veces son molestas, por ejemplo, ¿no es cierto? A veces uno está apurado y no quiere pararse ante el semáforo. Bueno, pero esa norma tiene un sentido que va más allá. Entonces, tratar de conocer las leyes que hacen a nuestra organización en búsqueda de la paz social, en búsqueda de la paz familiar, y bueno, que la comunidad avance en ese sentido, que conozca las normas y bueno, también buscar una sociedad más educada. Aparte, qué particularidad, ¿no? Nos vamos a la pausa y después seguimos, pero qué particularidad, porque la norma es la creación del propio ciudadano a Sí. través de su representante en el Poder Legislativo, pero el ciudadano no termina conociendo su propia norma. Esta gran contradicción es la que tenemos que tratar de destrabar y explicarla, porque es su propia herramienta elegida para poder convivir mejor. Bueno, ahora sí, nos vamos a la primera pausa de esta segunda hora y volvemos. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. En Kanchi, encontrar lo mejor en Kanchi. Lo tienen para vos con Kanchi. Tienes más de una opción en Kanchi. Tienes la solución. Oh, oh. Oh, oh, oh. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Daniel Moyo se saca la camiseta. Vengan, vengan. Un magazine divertido y con toda la información. De lunes a viernes de 10 a 12 junto a un gran equipo. Vengan, vengan. Con Daniel Moyo en Del Plata. La radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad.
23:18 minutos, seguimos con el programa 141 de Justicia y Sociedad hasta la medianoche con el doctor Claudio Fede, un gran equipo también ahí compartiendo este puente, este lazo radial y también federal entre Radio del Plata AM 1030 Buenos Aires y 89.3 FM Santa María de las Misiones, allí en Posadas. Así que un saludo muy grande a la distancia y con los oyentes que también nos acompañan en esta noche. Dayana Romero dice: buenas noches, presente, qué lindo apoyarnos mutuamente y escuchar. Muchas gracias, aprender por lo que nos enseñan, poder brindarnos este espacio para poder escuchar y seguir aprendiendo. Gracias a Joel Tanquía que nos manda así emojis de saludos. Excelente el programa, así que gracias por escucharnos en Del Plata AM 1030. Les recordamos, estamos en vivo, vemos además toda la transmisión en duplex con Posadas Misiones, en Del Plata AM 1030, nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias a este matrimonio de abogados del Dorado Misiones, hermosísimo lugar también de nuestro país, que nos escribe en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio. Por allí José Alberto Benítez dice: nos gustaría participar por los cursos. Recordamos que estamos sorteando el curso de Volap de International Legal Group y también el libro virtual La extinción del contrato, responsabilidad extracontractual derivada del contrato, de Jorge Mosetti Turraspe y Miguel Piedecasas, editorial Rubinsal Culsoni, en el 11 23 40 1030. Así que tienen un rato, Claudio, para participar. Que sigan participando, la verdad que como siempre el libro es muy bueno, muy buenos libros. El curso de Volap, siempre aclaramos que no es solo del mundo del derecho, el mundo jurídico, sino que tienen muchísimas especialidades para poder elegir. Y seguimos desde FM 89.3 Santa María de las Misiones, con la doctora Graciela Mana, jueza del Juzgado de Familia número 1 de Posadas Misiones, máster en magistratura en la UBA, docente universitaria en la Universidad Católica de Santa Fe, el doctor Alejandro Gallandat Luzuriaga, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones, y Roberto Padilla, ministro de Prevención de Adicciones de la provincia de Misiones. Así que aquí estamos, junto a Marlene Whiplinger y a Juan Celaya en la operación, y a todo un equipo que está haciendo posible esta transmisión. Yo, sin dejar de agradecer a quienes fueron parte de esta travesía para llegar aquí, a Hernán Fede, a Antonio Di Renzo, a mi querido amigo, llega mañana, Pablito Wilk, y a Gonzalo Marconi, quienes también son parte de que podamos hacer este programa desde aquí. Pero habíamos dejado algo pendiente, y yo le preguntaba a Roberto cuando veníamos charlando un poco de esto de la comunicación, ¿no? Del ámbito nuestro, del ámbito del Poder Judicial, ¿qué se ve de afuera? ¿Qué reclama el ciudadano? ¿Cuáles son las cosas que le gustaría que cambiemos? ¿Cómo vería mejor a la justicia, al ámbito judicial? Yo creo que en lo personal valoro mucho lo que decía Graciela hace un rato, el tema de la escucha. Una de las cosas que nosotros decimos en el rubro de las adicciones es que la escucha tiene que ser activa, pero también efectiva. Porque uno puede escuchar y que no pase nada. Bueno, yo creo que con la comunicación también uno tiene que escuchar lo que la gente dice en todos los sentidos. Estamos en una etapa de la vida donde hoy todo comunica y es mucho más fácil acceder a la comunicación. Yo recuerdo hace algunos años atrás y pensaba cuando ustedes hablaban de la comunicación y principalmente de todo lo que tenga que ver con la tecnología. Hoy vos estás acá, estamos conectados con Buenos Aires, a la vez nos escriben desde distintos puntos de la Argentina y a través de las redes, lo que no nos vieron hoy van a poder ver mañana. Exacto. Entonces, y lo que dijimos ya queda, no lo podemos borrar. Entonces, el tema de la comunicación es extremadamente delicado y yo definiría que el comunicador tiene que tener responsabilidad en lo que comunica. Creo que justamente a veces mucha gente no toma dimensión de que una palabra dicha en un medio de comunicación o una expresión puede tener muchísimo significado. Entonces hay que ser muy responsable. Y te hablo de lo que nosotros trabajamos muchísimo con nuestros equipos técnicos, porque uno puede ir a una escuela a hablar sobre nuestra temática
y en vez de generar prevención, estamos incitando al consumo. Entonces, la comunicación es extremadamente delicado. Yo creo que también hay mucho ruido en la comunicación, mucho ruido. Muy desvirtuada, ¿no? Y se desvirtúa muy, muy fácil, lastimosamente, porque aparecen un montón de herramientas que, así como hay buenas comunicaciones y buenos mensajes, hay herramientas que desvirtúan ese mensaje. Entonces, yo siempre digo que para nosotros la comunicación es un elemento fundamental, y cada vez que una radio, un medio o alguien te pone un micrófono, yo soy muy agradecido, porque digo, no habría otra forma de que nuestro mensaje llegue si no estuvieran los medios de comunicación. Bien utilizado. Bien utilizado, exactamente. Entonces, creo que esto demuestra la integración, que no solamente pueden trabajar los tres poderes juntos, sino que también en esa interacción aparecen las organizaciones que no son parte del Estado, que también se suman a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque escucharon, porque leyeron, porque se informaron, porque se sensibilizaron con algo que comunicamos en algún momento o que vieron en una noticia, en un caso como el que contaba Graciela, que nos tocó intervenir, que pasamos por distintas etapas, pasaron los años, seguimos trabajando juntos. Entonces, yo definiría o daría mi punto de vista que tiene que ser un tiempo de comunicación responsable. El eslogan que está acá, la verdad nos diferencia, y creo que de eso se trata, de que la comunicación sea veraz, que sea asertiva, que tenga ese condimento que a la gente le permita también despertar el espíritu crítico, porque no está mal. O sea, no entendemos que a veces lo que uno puede decir puede tener del otro lado una interpretación crítica que hace bien, pero no por la crítica misma, sino porque dicen, me parece que a tu concepto, a tu opinión o a tu trabajo le está haciendo falta también esto en relación a lo que comunicaste y a lo que escuchas. Así que creo que en la prevención de las adicciones, y más con todo lo que está pasando ahora, nosotros también tenemos que empezar a tener en cuenta que nuestra comunicación es muy importante. Y ni hablar en el tema de la justicia, que no soy experto en ese tema, no estoy formado en esa área, pero sí creo que hay un montón de cosas que a veces la gente no conoce, de leyes que están sancionadas, de normas. Ustedes hablaban de normas, y qué bien nos hace la norma. Sería imposible vivir sin normas, pero cuánto le cuesta al ciudadano común respetar esas normas. Entonces, y a veces, aún con lo que se comunica de esa norma, no se respeta. Imagínense con lo que no se comunica, o lo que no se sabe, o lo que se desconoce. Así que para mí la comunicación es sumamente importante. Muy bien, la verdad que una aseveración respecto de la responsabilidad, de cómo se obtiene la verdad en la comunicación, ¿no? Cuestión tan trillada, tan difícil, tan vapuleada, tan poco buscada muchas veces, pero cuánto tenemos que trabajar y hacer, por lo menos desde un lugar de responsabilidad social como nuestra tarea. Y en ese sentido, Alejandro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sé que venís trabajando mucho en el área de comunicación desde el juzgado, pero también visto desde el punto de vista de responsabilidad social, ¿qué opinas respecto de esto? Bueno, la tarea, digamos, puntualmente que yo, dentro del ámbito de lo que puedo llegar a influir, que tiene que ver con el juzgado, encaramos, fue por varios canales. Una de ellas es, hicimos una página de internet donde se publica la información que es útil para la sociedad, vinculado con la forma de acceder al juzgado. También publicamos nuestra jurisprudencia, que es es fácil de conocer, o es más fácil de conocer, si se quiere, los fallos de la Corte, incluso de las cámaras de apelaciones y también de los tribunales orales, pero no se podía acceder a los fallos de primera instancia. Entonces
nosotros tomamos proactivamente de publicar toda nuestra jurisprudencia. Hicimos también cuadernillos, recopilaciones, donde analizábamos las sentencias que dictábamos. De esa manera también se da mayor seguridad jurídica, el abogado que va a litigar en el juzgado sabe cuál es el criterio de ese juzgado para resolver determinadas cuestiones o cuándo se puede tomar una decisión diversa. En ese sentido, también tenemos una memoria anual en la que publicamos los datos de gestión, también las estadísticas, y hemos llegado a certificar las normas ISO 2001-2015 en el año 2021, en las cuales, además de darle institucionalidad y un grado de mayor seriedad, yo creo, a todo el plan de gestión que tenemos dentro del juzgado, incorporamos algo que es fundamental, que es la necesidad y la obligación de recabar de la gente que acude al juzgado, de los usuarios principalmente, su grado de satisfacción. No solamente tenemos una encuesta, que está en línea, que pueden opinar cualquiera, de quienes hayan ido al juzgado o no, digamos, que hayan tenido de alguna manera... Interesante el resultado de esa encuesta. ¿Cómo? Interesante el resultado que nos vas a contar de esa encuesta. Bien, sabes que creo yo que la opinión de la justicia es muy mala a nivel nacional, a nivel general, perdón, no nacional, en todos los ámbitos, que no se condice cuando las personas acuden a la justicia y tienen un contacto digamos, propio con la justicia. En el caso del Juzgado Federal de Oberá, nosotros tenemos números que, por ejemplo, el año pasado hemos tenido un 100% de satisfacción. Está bien, no opinan 1000 personas, no tenemos una encuestadora privada a la que podamos pagar para que nos haga conocer, sino que es voluntaria la encuesta. Y también recabamos los reclamos puntuales que puede llegar a haber. Hemos recibido un par de reclamos por correo electrónico, en los cuales hemos dado respuesta y demás, pero en general el resultado de satisfacción es muy alto y no solamente tiene que ver, y esto es importante lo que decía Graciela, no solamente tiene que ver con los tiempos, que muchas veces los tiempos de la justicia no son los mismos que los tiempos de las personas y los tiempos de la sociedad, sino que nosotros necesitamos pasar por un proceso en el cual se devele la prueba y la realidad. Bueno, eso para es la búsqueda de la verdad. Una decisión sobre un hecho puntual que esté probado, que eso conlleva un sistema que... Ahí Alejandro, perdóname, ahí te hago un alto, a ver si podemos explicar esto, que es nuestra tarea de cualquier juez. ¿Cómo se llega a obtener la verdad en un proceso? Es decir, porque muchas veces vemos que la verdad mediática, esto que hablábamos de los medios de comunicación masivos, se llega en 2 minutos a una decisión, ¿no? A una sentencia, a una apreciación final. Digo, ¿por qué nosotros tenemos plazos, tenemos tiempos? ¿Cómo se obtiene la verdad en cualquiera de nuestras funciones, en cualquier proceso judicial, que habla de los tiempos de la justicia? Bueno, es un proceso ampliamente reglado. Recién hablábamos de las normas, ¿no? Nosotros a veces nos critican tanto los tiempos como por ahí quizás que alguna persona sea excarcelada, otra persona goce de determinado beneficio de la ley, pero bueno, está en la ley, digamos. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros si está en la ley? Bueno, lo mismo con los procesos. Los procesos nosotros tenemos que pasar por ciertas garantías constitucionales de debido proceso, de darle la posibilidad de defensa, de no autoincriminarse, la posibilidad también de tener la presunción a su favor. Y es diferente el proceso, aunque no tanto, entre civil, que es mucho más el impulso de las partes o el interés de las partes, y el penal, que la justicia tiene un impulso mayor, por lo menos en este código actual que nosotros tenemos, que va a modificarse, después va a ser propiamente el impulso acusador del Ministerio Público Fiscal, en el cual tienen que hacerse pericias testimoniales, presentarse prueba documental, hacerse informes a los organismos públicos y privados, que toda esa recolección de pruebas luego tiene que ser ratificando o desvirtuando un hecho que fue una hipótesis inicial por la cual se inició la causa. Entonces, esos tiempos tienen que estar. Nosotros no podemos tomar una decisión hasta que nos den toda la debida acreditación
la circunstancia fáctica, digamos, los hechos bien probados, para luego ver cómo se aplica dentro de la legislación que tenemos para prever si ocurre ese hecho puntual. Y ahí también entra el grado de también de diversas teorías, de diversas posturas que hay sobre la interpretación de una ley, en la cual nosotros tenemos a veces muchos cambios normativos que generan algunas dudas sobre cuestiones a resolver, hasta que se expida a veces la Corte, sobre el criterio, una doctrina que tenemos que aplicar nosotros, salvo que haya alguna cuestión puntual para digamos, salirnos de ese dogma que ha dictado la Corte. Eso es un poco, para decirte en grandes... Nuestra tarea. Especialista en derecho procesal, pero sí en lo que vemos en la tarea diaria para llegar a tomar las decisiones lo más justas posible. Después está el tema social, ¿no? También nosotros tenemos leyes que están hechas en un congreso de la Nación por legisladores, como bien decía, que muchas veces está pensada en Buenos Aires para una cuestión en particular que es general, una ley general, no está para un lado, para un caso específico, y nosotros tenemos que bajarlo a la realidad. Yo siempre digo que la ley es blanco o negro, y nosotros tenemos realidades. Antes decías que era gris, yo digo que ahora que es multicolor, digamos, multitonal, porque realmente son tan dispares en las cuales nosotros tenemos que hacer un ejercicio no solo de interpretación del derecho, sino de interpretación de la realidad y de la situación social de cada una de las personas justiciables o usuarios de... Y ahí, Alejandro, y bueno, también a Graciela, ¿no? Porque quizás toque a su actividad, a su fuero. Hay una ley general que es nacional, es para todo el territorio de la Argentina. Pero nosotros en nuestro territorio tenemos distintas culturas, y sobre todo en estos ámbitos del país, ¿no? En donde nuestras culturas ancestrales todavía están vigentes, y cuánto se les ha reconocido, ¿no? Gracias a Dios, en la legislación. Pero a veces esa cultura, su forma de vida, su interacción familiar, colisiona con la ley general, con lo que establece la ley para determinados tipos de cuestiones como delitos o como situaciones inherentes a los roles y funciones de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo un juez actúa en esos casos? A ver, Graciela. Bueno, voy a decir 3 cositas si puedo. Para cerrar la idea, Alejandro, que me parecía muy interesante todo lo que él explicaba respecto de la verdad objetiva. Para cerrar algo cortito, decir, bueno, es una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo tenemos que estudiar las normas de fondo que explican esos contratos sociales que tienen las personas, y para eso hay un procedimiento que tiene plazos y pruebas que hay que producir. Y después el juez lo que hace, dentro de lo que está en esa línea, toma una decisión con las pruebas que solo están ahí. Entonces, el resultado puede ser para una persona de una manera, y para la otra persona, si son solo 2 partes, puede salir conforme uno, conforme el otro, o puede salir disconforme los 2. Lo cierto es que el juez va a conocer solo el mundo del expediente, lo que se haya investigado, lo que se haya desarrollado dentro de esa investigación, lo que esté o lo que no esté dentro del expediente. con una mirada objetiva, con una mirada imparcial. Así que bueno, me parece que eso es como para cerrar toda la... o no está, lo traen terceros, que pueden ser Sí, el caso, sí, bueno, lo explicó toda la prueba el doctor civiles. excelentemente, y también esta convivencia que hay con, en el caso mío, el fuero mío, que es escrito y mucho tiene de oralidad. Claro. Y en el caso de a nivel federal que estamos conversando, cómo se está transformando toda la justicia federal en cuanto al sistema penal, ¿no es cierto?, que está prácticamente en oralidad. Acusatorio y bueno, estos nuevos sistemas. Y como en el caso de acá de Misiones, el civil también está entrando, ha entrado en la oralidad. Y el juicio por jurado, lo dejamos ahí pendiente, pero bueno, Con tema el- para Con el color de que todos nosotros, los que estamos acá, inclusive el Ejecutivo, hoy trabajamos dentro del mundo digital. Entonces, decimos, ¿cómo llega esto a tratarse? Bueno, entra en el mundo digital también, que es otra nota de color. Bueno, eso era para cerrar como una imaginación dentro de la sociedad, que de se una entienda. línea que va pasando por pasos hasta que Obligados. llega obligados hasta que llega a la sentencia. no elegidos por los jueces, sino que son pasos Que establecidos están por la ley. regulados, exactamente. Respecto, para cerrar el tema de la comunicación, en el caso, si bien es cierto, Claudio, que decías que
comunicarnos a través de la lectura, no alcanza ya para los jueces a través de la sentencia. Sí es importante que los jueces puedan explicar sus sentencias de manera simple y sencilla. Y quizás ahí me atrevería a decir también un poco más, no carente de fundamentación, totalmente fundada y razonada, pero por ahí no tan extensamente como era una costumbre anterior, que era citar muchos otros fallos sin desmerecer a la doctrina y a la jurisprudencia, sino que eso sea más razonado quizás en un fallo o en un párrafo, perdón, de esa sentencia, donde pueda citarse a alguien, pero que sea un poco más cercano, un poco más fácil para leer, a un primo, un hermano, un tío, pedir consejo más a alguien cerca En el fútbol se del diría escritor. cortito y al pie. Exactamente. Sin perder el rigorismo formal que debemos Y tener. mucho menos el análisis y la razonabilidad, ¿no es cierto? Bueno, eso era con respecto a el tema de la comunicación. Me parecía importante tener presente ese lenguaje sencillo, claro, que no significa, porque muchos tienen el concepto de que es un párrafo y un párrafo escrito al niño o a la persona en situación de vulnerabilidad, puede ser el adicto o al preso, a la persona condenada. No, toda la sentencia tiene que abrazar la simplicidad de que la persona que la vaya a leer la comprenda. Exacto. Ese es el verdadero sentido del lenguaje claro. Bueno, esa es una manera de comunicación que todos creo que estamos en esa práctica, que tenemos que seguir capacitándonos. Y respecto a la comunicación, me parece importante, además de los medios, este trabajo que hacemos en redes. Es decir, cómo logramos esa efectividad, como digo, bueno, tengo ese lenguaje claro, tengo ese lenguaje activo, esa escucha activa. Bueno, ¿cómo se efectiviza? Paso a paso, tomando contacto. Ahora, por ejemplo, vamos a tocar el tema de las comunidades aborígenes, por ejemplo, que creo te que dejé, sí, hay sí al pendiente pie, sí. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo llegamos? ¿Es necesario una amicus curiae? No es necesario, porque no nos olvidemos también que hoy casi todos están escolarizados y también ellos conocen nuestro idioma. O sea, ellos están mejor que nosotros muchas veces porque ellos tienen su propio idioma y además están educándose en escuelas pertenecientes a la comunidad nuestra. Entonces, sí, yo he tomado audiencias, he estado en contacto con la comunidad y he tenido tanto amicus curiae como la posibilidad de contacto directo, porque como te digo, se educan muchas veces en los colegios. Explicamos, amicus curiae son esas terceros amigos, entidades que se vienen a colaborar en un proceso conociendo muchas las particularidades. veces incluso no trabajan dentro de un departamento del Estado. Es citado instituciones o prestan colaboración en la exacto. comunidad, tanto miembros de salud, que son comúnmente quienes más quedan en vínculo con esta comunidad. Y bueno, y son audiencias muy complejas, porque realmente uno, como dijimos, los procesos son objetivos, entonces cuando uno habla del rol parental, o del rol materno, del rol paterno, o de los roles hoy de las familias conformadas de distintas maneras, bueno, cómo interpretamos, cómo entendemos cuál es su cultura, qué comen, qué no comen, cómo consideran tanto de la higiene, la educación. Entonces, bueno, dentro de eso, tratar de comprender sus maneras y entender que si se vulnera o no algún derecho, ¿no es cierto?, a los fines de acompañar. Y cómo también el Poder Ejecutivo permanentemente convive con esas realidades, y particularmente también en el mundo de las adicciones. ¿Hay algunas situaciones especiales que les haya tratado trabajar a ustedes? Totalmente, y justamente en algunos casos la naturalización por la cultura misma. En el caso de las comunidades en Vía Guaraní, justamente hoy tuvimos un contacto con el director de Asuntos Guaraníes para tratar ese tema. Vamos a hacer un encuentro con los caciques el 7 de julio. Hoy hubo una reunión del INAI en Buenos Aires con el director de Asuntos Guaraníes, y donde obviamente que ellos están preocupados por la situación del consumo. Nosotros venimos trabajando y nos
tocó intervenir muchas veces con personas que son de la comunidad, que vienen a la ciudad, que dejan su comunidad, que vienen a la ciudad, como dice Graciela, están atravesados muchas veces por la educación. Esto le permite a ellos la curiosidad por algo, se vienen a la ciudad, están en la ciudad, están unos días, vuelven a sus comunidades y lastimosamente Se enfrentan a realidades totalmente distintas, y cuando vienen a la ciudad obviamente que a veces el consumo es parte de esa práctica. Así que es un tema complejo, es un tema difícil. Nosotros hemos ido muchísimo a las comunidades. De hecho, en mi equipo de trabajo está una abogada que es de la comunidad. Es la primera abogada recibida en la comunidad en Villa Guaraní y que nos facilitó muchísimo el tema. Jordana Duarte Martinelli. Muy bien. Y ella nos facilitó muchísimo la comunicación, porque es muy complejo comunicarse, tienen otros tiempos, tienen otras formas, y en eso hay que ser muy respetuoso, hablando de comunicación. Ellos tienen otros tiempos, tienen otras formas, tienen sus momentos, de muy pocas palabras, creo que de muy pocas palabras. Pero efectivas. Las justas y las necesarias, y hay que respetar eso, pero obviamente que en este caso nos atraviesan temas comunes, donde tuvimos que intervenir muchas veces con la justicia, con las comunidades, donde es todo más complejo porque la provincia de Misiones lo tiene a la comunidad en Villa Guaraní como muy presente en sus políticas públicas, entonces es muy importante la tarea que se hace con ellos. Así que en ese sentido nosotros estamos atravesados por las culturas ancestrales, pero también, y esto último creo que es importante, ya lo dijo Graciela, decirlo, para ellos es muy común el consumo de alguna sustancia porque es parte de su cultura. Claro. No lo toman como nocivo o no lo ven como algo malo, al contrario, lo ven como parte de su cultura para conectarse con algunos dioses, con su religiosidad, es parte muy fuerte de ello. Entonces, lo que pronto para nosotros, ahí está la norma, la parte de la ley, la parte cultural, lo que para nosotros de pronto podría ser una práctica dentro de su cultura o la ley de ellos. Y esos encuentros que te hacen, que dijiste tan claro, ellos no hablan muy poco. A mí me pasó en una de las audiencias que no llegaba el representante, llegaron antes en realidad ellos, el cacique y el matrimonio joven con el bebito, ¿no? El nenito tenía un grado de desnutrición. Entramos a la audiencia, estábamos esperando que llegara y en ningún momento ellos decían que hablaban nuestro idioma, que entendían. Yo me maté explicándolo, dando nada, hasta que llegó el secretario que los conocía personalmente y qué sé yo, y el enfermero que no pertenecía, sino que lo había citado yo porque sabía que él tenía una relación, y bueno, para lograr mayor empatía con ellos y acercamiento para realmente colaborarles en la recuperación de la salud del nene tan chiquitito, ¿viste? Antes de tomar otra medida, porque si ellos no entendían que él tenía que salir de ese cuadro de salud. Era más drástico, quizás. Sí, porque era un cuadro de salud grave ya, ¿viste? Hasta que no llegaron. Pero ellos hablan perfectamente, si se terminó todo, la primaria, la secundaria. Se había entendido todo. Chicos, les juro, bueno. Ahí, bueno, hay que darle su tiempo, como dice Roberto. No, ellos tienen todo ese tiempo. O sea, una audiencia que vos por ahí con gente podés tomar en 15 minutos, bueno, esta audiencia te va a llevar 2 horas y media, quizás. Claro. Y también, bueno, es una característica de los chicos, también hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuánto hay que aprender, ¿no? De estas cuestiones que nos llegan, pero desde distintos lugares, esto que hablábamos, ¿no? La intervención. La ley es la misma, la tenemos que aplicar de la misma manera, pero cómo atendemos a las particularidades de la historia
de la historia que viven en una comunidad que el país los acepta, o sea, no es que vienen de la luna. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos eso, no? Esa cultura inmersa en un mundo donde la ley los atrapa a todos por igual, pero que se vive y se convive de distinta manera. O sea, cuánto hay que trabajar, aprender, saber, pero lo importante es poder transmitirlo, ¿no? Y una de las claves tiene que ser siempre que el espacio donde se reciba nuestra sociedad sea lo más amigable posible. Sí, donde se encuentren a gusto. Conversando personas con roles distintos, pero que puedan destacar hablar y rescatar la identidad, ¿no? Respetar eso, la identidad de cada uno dentro de un ámbito soberano como el que nos corresponde en un país. Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir, ahora rapidito y ya volvemos para despedirnos a la última pausa del programa. Roxy, todo tuyo. Escuchamos, a la voz de nuestra querida Gabriela con las noticias judiciales y los sorteos que vamos a dar, ahí en los últimos minutos del programa. Así es, 10 minutos ya para las 12 de la noche. Aprovechen estos últimos minutos para dejarnos sus mensajes en el 11 23 40 1030 al WhatsApp de Radio del Plata y en nuestro canal de YouTube del Plata AM 1030. Del Plata AM 1030, la radio de la verdad. Malvinas Más Digital ya tiene su app. Descargala ya. Emergencias rápidas de seguridad, SAME o bomberos, turnos del sistema de salud, recambio de luminarias. Malvinas Más Digital. Ingresá a tu App Store y descargala. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. Los sábados, en Del Plata flamea la bandera italiana. La Italia moderna y la tradicional conviven desde lo cultural hasta lo culinario, sumado a toda la información consular que interesa a los ciudadanos italianos en el país. De 20 a 21, así estano, una pequeña Italia en Del Plata. La radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede hasta la medianoche en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación fusiona su Dirección General de Biblioteca y su museo. La unificación se fundamentó en términos de aprovechamiento para una mayor calidad en la promoción del conocimiento, la difusión de la historia y la ciencia jurídica nacional. Por otra parte, en la provincia de San Luis desarrollan prueba piloto de implementación de inteligencia artificial en las mediaciones. Informaron que se trata de una herramienta desarrollada para potenciar las estrategias de negociación integrativa, ayudar a construir acuerdos y se aplicará en 3 audiencias reales con previo consentimiento de las partes. Por último, en la provincia de Jujuy, la justicia avanza en modernización a partir de implementar el Laboratorio de Innovación Judicial. El nuevo espacio tendrá por finalidad fomentar el desarrollo de proyectos innovadores, el uso de nuevas tecnologías y la mejora continua de los procesos, promoviendo así una justicia más cercana, eficiente y centrada en las personas. Justicia y Sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. 8 minutos para la medianoche. Muchas gracias a Graciela Ojeda. Dice, qué lindo que estén transmitiendo desde Misiones. El interior merece ser integrado. Varios medios y muy linda la música que comparten en el programa. Recordamos en esta edición especial, programa 141 de Justicia y Sociedad. Hoy uniendo Radio del Plata AM 1030 y 89.3 FM Santa María de las Misiones en Posadas. Allí juntos también con el doctor Claudio Fede en esta noche y también, bueno, agradeciendo el mensaje que nos llega también de último momento de Dayana Romero, que también deja sus datos para participar del sorteo. Ya en el borde de la medianoche decimos los ganadores, Claudio. Dale, ahora cerramos acá rapidito y te paso para dar los ganadores, ¿te parece, Roxy? Sí, muy bien, por supuesto. No dejamos de decir, como siempre, que es el Día Mundial del Vitiligo, ¿no? Esa enfermedad de la piel que tanto trastornos trae y que es muy difícil de tratar, pero bueno, concientizar sobre
esto hace al Día Mundial. Y también el Día Internacional de la Gente del Mar, ¿no? A todos aquellos que cumplen una labor en el ámbito marino, nuestro saludo, como por ejemplo la Prefectura Naval Argentina, a quienes saludamos como siempre con mucho gusto. Y celebrando también, ¿no? En la previa, el Día de la Concientización en la Prevención de Adicciones, el día de mañana. El día de mañana. Así es, Roberto. Así es, un día muy especial para nosotros y bueno, realmente disfrutando de este tiempo, disfrutando una experiencia nueva. Cuando me invitó Graciela, me compartió lo que hacías después del contacto, la verdad que vine muy entusiasmado, pero me voy más entusiasmado todavía, así que creo que la diversidad de la mirada, lo interdisciplinario, y que fluya sobre todo la conversa, porque creo que de eso se trató hoy, enriquece. Uno puede venir con una idea. Yo venía con, digo, si me preguntan esto, respondo. Uno viene con el cassette. Pero de pronto se va dando la conversa y uno se da cuenta que es un tiempo donde también aprende muchísimo. Escucharle al doctor Galandat es un lujo. Hizo docencia recién con un tema tan complejo y en una ciudad que está creciendo impresionantemente, una jurisdicción muy grande como es la de Oberá, y lo que él decía de río a río. Claro. Y bueno, y con Graciela realmente es un placer trabajar siempre, así que creo que es el inicio de algo nuevo que puede llegar a salir, y muy agradecido, Claudio, por la invitación. De corazón, muchísimas gracias. Un gusto, la verdad que un placer para mí. Yo, como digo, en verdad aprendo. Y vos sabés que cuando estábamos en la previa del programa, con Graciela me decía también, ¿qué preparo? ¿De qué vamos a hablar? Quédate tranquila, vení que los temas van a salir. O sea, así como van fluyendo, porque es un diálogo y una charla. Creo que es la que el ciudadano quiere, ¿no? Esa fluidez, esa naturalidad con los conceptos técnicos, porque lo que hacemos es hablar de lo que sabemos, no de lo que no sabemos. Entonces, bueno, uno habla de lo que puede y de lo que no, calla. Graciela, unos minutos para así tu conclusión. Muchísimas gracias, Claudio. Encantadísima de verte, que hayas podido venir a nuestra tierra colorada, abrazar a nuestra gente. Nosotros, bueno, nos caracterizamos por eso, somos muy cariñosos, por eso damos 2 besos, viste que todo el mundo no entiende nada. Sí, falta de nosotros, viste, a la que nos acostumbramos. Y bueno, y compartir el espacio con un estimado, querido colega y amigo como Alejandro, con Roberto, con quien trabajo diariamente, más de lo que quisiéramos, esa es la verdad, porque ha crecido muchísimo la adicción y bueno, haciendo lo mejor que podemos. Así que bueno, agradecida, un cariño a toda a la sociedad, a la comunidad, Posadas en general y a todos los que nos escucharon. Bueno, importante, ¿no? Porque ustedes están saliendo para todo su territorio de la provincia de Misiones, donde cumplen funciones, pero también están saliendo y lo están conociendo el resto del país mínimamente, porque nos escuchan de muchos otros lugares. Así que es un placer poder brindarles ese espacio. Muchas gracias, Claudio. Alejandro, querido. Sí, bueno, tenemos unos minutitos para vos. Disculpas por interrumpir el partido de hoy. ¿Qué va a ser? Bueno. Parece que fue un buen presagio, porque no le está yendo muy bien a River. Pero no, quería también... Equiparados con lo que nos pasó ayer a nosotros. Bueno, en ese sentido, sí, la verdad que nos dejaron un buen margen. Agradecer también la invitación, para mí es un placer poder estar acá con ustedes, con Graciela también, amiga que tan responsablemente ejerce su magistratura y hace realmente cosas muy interesantes de su lugar. A Roberto, que tiene esta tarea tan importante para nuestra provincia y para las temáticas que nosotros abordamos en el día a día, que la verdad que lo felicito y lo impulso a seguir por esa vía. Por mi parte, simplemente decir que la verdad que la función y el servicio de justicia que hablábamos recién es realmente una vocación. Creo que es algo que en mi caso, por ejemplo, es algo que todas las mañanas me impulsa a salir y es un poco un acto de inconsciencia, creo yo, en un lugar, en un país y en una zona del mundo donde tenemos tantas injusticias, intentar de alguna forma impartir o arreglar o recomponer algo de la justicia, por lo menos dentro del alcance y de las posibilidades que tenemos a la mano. Siempre digo, es muy difícil, a veces agobiante, tratar de hacer un cambio
en la sociedad, pero poco a poco, dentro de lo que está dentro de nuestro alcance, de nuestra sociedad. En mi caso me toca Oberá, creo, y lo noto, a veces por el cariño de la gente, de la fuerza de seguridad, en los resultados que se pueden medir, que algo cambia. Y en ese sentido, la verdad que es para mí es muy reconfortante y el ejercicio de la profesión, y en este caso de la magistratura, en la justicia en la provincia de Misiones y en el país. Alejandro, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo de todos nuestros oyentes, de ustedes, pero sin antes darle el pie a Roxana Calabró en el piso para que nos dé los ganadores y volvemos para aquí para cerrar. Gracias a todos los que participaron en esta noche. Vamos con los ganadores. En este caso del libro virtual La extinción del contrato, responsabilidad extracontractual derivada del contrato, de Jorge Moset Iturraspe y Miguel Piedecasas, editorial Rubinstein Culsoni. Se lo lleva Héctor Minio. Héctor Minio se lleva el libro virtual. Y el curso de Wallap International Legal Group se lo lleva José Alberto Benítez. Ya la producción luego tomará contacto con ellos. De manera virtual tendrán entonces los links para acceder a este sorteo. Claudio, muchísimas gracias y que tengan una buena noche allí también en Misiones. Muchas gracias a vos, Roxy, Roxana Calabró, como siempre, nuestra locutora en el piso, Agustín Goyechea y Juan Natale como operadores que hicieron posible esto desde Buenos Aires, a Ian Natale que nos sacó por el streaming desde Buenos Aires, y aquí a quienes nos acompañaron, a Juan Celaya en la operación, gracias Juan, a Marlene Wiplinger, que es nuestra anfitriona en Radio 89.3, Santa María de las Misiones, FM 89.3, y a nuestros queridos colegas que nos acompañaron para esta travesía aquí en Posadas. El saludo, el agradecimiento, nos estamos viendo el próximo miércoles, espero yo desde Buenos Aires, si no nos invitan desde otro lugar, porque si no seguimos federalizando el programa desde otras provincias, de otros lugares del país, y a nuestro querido amigo Marcelito Neira, que ya debe estar ahí con la programación de Radio del Plata para quedarse acompañándolos durante toda la noche. Saludamos desde aquí, desde Posadas, de la República Argentina, provincia de Misiones, a toda la ciudadanía que nos escuchó, a todo el país, y nos vemos el miércoles próximo. Saludos y muchísimas gracias por la recepción.